Una vez más, le damos la gracia al Señor que estamos aquí con el pastor Felipe Calderón, que hoy vamos a estar compartiendo 3 temas picantes. A Dios toda la gloria. ¿Cuáles son los temas? ¿Qué es un apóstol? ¿Qué es un evangelista? ¿Y qué es un pastor? Un pastor. Un apóstol, un pastor y un evangelista. Ya usted sabe. Aquí vamos a estar desglosando según la Biblia y vamos a estar hablando sus características y qué debe de hacer cada persona de lo que nosotros estuvimos o vamos a estar hablando. Amén. Le damos la gracia al Señor. Amén. Que se está haciendo un buen trabajo a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Se está haciendo un buen trabajo. Y los temas que estuvimos hablando anteriormente a las personas les gustaron con el pastor Felipe Calderón. Y los cortes que nosotros estamos haciendo están edificando personas. Amén. Bendecido Dios. A Dios toda la gloria y toda la honra. Sean bienvenidos a este segmento, La Tribu de Neftalí. Denle like, comparta, suscríbase para que se siga nutriendo de estos temas. Amén. Entonces le vamos a dar la oportunidad a nuestro pastor Felipe Calderón, como siempre. Amén. En esta hora queremos bendecir y saludar a todos los hermanos y amigos que siguen esta plataforma, ¿verdad? YouTube. Y a nuestro hermano Neftalí, como dice la tribu de Neftalí. En este día estamos aquí una vez más y es para compartir con cada uno de ustedes una palabra de edificación, consolación, restauración y sobre todo de salvación. Sean Amén. todos bienvenidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y como siempre, como de costumbre, que siempre estamos haciendo la oración para que el Espíritu Santo le esté tocando a usted que está detrás de ese teléfono, de esa pantalla, amén, para que Dios le dé un toque de su gloria y usted pueda ser ministrado a través del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, que mora en las alturas de los cielos, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres grande, porque eres maravilloso, Señor. Mira que estamos aquí, Señor, para hablar de tu grandeza, que estos temas, Señor, que esto sea de edificación a aquellas personas, Dios, que estarán ahí viendo estos videos, Señor, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Pastor, amén. Según la Biblia, que usted también estará leyendo, ¿qué es un pastor? Vamos a ver. Bueno, conforme a la palabra, un pastor es alguien que Dios constituye para que lidere a su pueblo, para que apaciente a su pueblo, para que alimente espiritualmente de la palabra a su pueblo. Un pastor es alguien que tiene la responsabilidad de cuidar a un remanente de ovejas. Amén. Estar continuamente atento a la necesidad tanto espiritual como aún física de ese remanente de ovejas que Dios ha depositado y ha puesto en la mano de ese pastor. Amén. Un pastor es prácticamente como un padre. Así es. Sí, un pastor es alguien que cuando se da cuenta que una de sus ovejas está peniquebrada, va en su ayuda. En vez de empantarla, se acerca, va con el bálsamo y venda sus heridas. Un Amén. Pastor es alguien que le duele las ovejas o las almas. Un pastor es alguien que clama, gime por las almas. Un pastor, eso no es cualquier cosa. Un pastor no es simplemente de nombre, porque ahora mismo, hermano Neftalí, esto está lleno de pastores por todos lados, pero no han sido establecidos ni llamados por el Dios del cielo. Amén. Porque un pastor, cuando es llamado por el Dios del cielo, tiene el corazón conforme a Dios. Así es. El mismo amor que siente Jesús por las almas, él también lo siente. Amén. Pastor, discúlpeme que lo interrumpe, yo tengo 5 características de un pastor. ¿Y cuáles debe de tener esos pastores, la característica? Escuche bien, aquí tengo. ¿Qué es un pastor? Dice aquí, un pastor debe de ser llamado por Dios. Eso es lo primero. Primeramente. Eso el Espíritu Santo, mientras yo estaba
estudiando esta palabra, Sí. me revelaba esas 5 características. Lo segundo es, un pastor es temeroso de Dios. Tercera característica, un pastor es un líder. Amén. Cuarta característica, un pastor es una autoridad. Una autoridad, sí. Bendito sea el nombre del Señor. Muy poderoso. Y la 5, un pastor debe de ser respetuoso en todos los sentidos de la palabra. Así es. Siga, pastor. Sí, a mí muy profundo eso, me gustó. Cuando usted daba, ¿verdad?, desglosaba la característica, me gustó cuando usted dijo que un pastor debe de ser respetuoso. Así es. Respetuoso consigo mismo, respetuoso con las ovejas. Usted sabía que hay pastores que le falta esa característica. Claro, claro. Ellos son pastores, pero no son respetuosos. Le faltan el respeto a las ovejas, ofenden rápidamente a las ovejas, ofenden así de manera... De repente, sí. Cuando un pastor es respetuoso, aun cuando se va a dirigir hacia el pueblo, lo hace con mucho cuidado. Cuando un pastor es respetuoso, cuando va a saludar a una hermana, también lo hace con mucha cautela. Es decir, que en todas las áreas, este pastor, o sea, mejor dicho, el que es pastor o es llamado por Dios, se respeta. Claro, o sea, que eso sí. es profundo. Claro que sí. ¿Y cuál fue la otra característica? La segunda, vamos a decirle otra vez, dice que la primera debe de tener un llamado. O sea, Dios, ese pastor tiene que estar más que seguro que Dios fue quien lo llamó. Porque ahora mismo hay pastores de renombre. O sea, solamente de nombre. De nombre. Sí, pero no porque Dios lo estableció. Porque ahora que usted toca ese punto, ahora mismo se está dando el caso que viene a alguien sin Dios haberlo llamado como pastor, compra 30 sillas, como tiene el dinero, o lo coge prestado en el banco, donde sea. Exacto. Alquila un local, compra un par de congas, compra guiro, y él dice, soy pastor, pero en ningún momento Dios lo llamó ni lo constituyó como pastor. Eso es así. Y por eso es que ahora mismo hay tanto problema, porque hay demasiada gente enganchado como pastor. Totalmente. Sí, enganchado como pastor y Dios no lo ha llamado. Y por eso es que hay tanto conflicto y tanto problema. Pastor, hay muchas personas, como usted está diciendo, que ponen un lugar, una cuanta silla, compran un sonido y dice voy a pastorear para engañar a la persona. Sí. Como dice la persona. Pero Dios no lo llamó. Dios no, en ningún momento. Como dice la palabra del Señor, que nos cuidemos de aquellos lobos rapaces. Amén. Entonces, el Espíritu Santo ahí no lo respalda en ningún momento. En ningún momento. Cuando usted termine, yo le voy a decir algo muy profundo. Sí, el Espíritu Santo no lo respalda en ningún momento porque al no tener el llamado de Dios, no tiene un respaldo de parte del Señor. Sí. Ahora bien, como dice la palabra, Él sí va a engañar a la persona, pero no va a acontecer de que milagros ni nada de eso. Siga, pastor. Así es, mire, usted tocó un punto muy esencial. Esas personas que se llaman a sí mismos como pastor y se establecen a sí mismos como pastor sin Dios haberlo establecido ni haberlo mucho menos llamado, número uno, el respaldo de Dios no está en ellos. Eso es así. Número dos, también el respaldo en cuanto a los demás pastores, es decir, a la grey, a la iglesia, a las demás congregaciones, tampoco se va a ver. Otra cosa, que cuando alguien se establece a sí mismo como pastor, le sucede algo. O cae en pecado, o cae en una falsa doctrina, o termina cerrando el lugar, porque Dios no lo llamó. Exacto. Hay una gran diferencia cuando es Dios, cuando es Dios que te llama. Cuando Dios te llama como pastor, o sea, que te establece, el respaldo de Dios se ve. Aún tú pases por diversas batallas, por diversos procesos, pero Dios te respalda. Exacto. Aún la iglesia, en un momento determinado, aparentemente no se le ve ningún crecimiento, no se le ve ningún avance, es decir, que está creciendo al paso. Pero llega un momento que como fue Dios que te llamó, entonces Dios dice, llegó mi tiempo, o llegó el tiempo de yo darle crecimiento a esa obra y de yo engrandecer a mi siervo, y todo el mundo tiene que ver con esto. Eso así. ¿Me entiendes? Otra cosa, que cuando alguien se establece a sí mismo como pastor, prácticamente la gente
pueden ver que ese hombre prácticamente se puso él, aún los amigos pueden verlo. Está lloviendo, pero señores, nos vamos a trasladar a otro lugar, vamos a quedarnos porque aquí, en este momento está comenzando a llover. Como le iba diciendo, amados hermanos, un pastor cuando es establecido por Dios, se ve la diferencia. Un pastor cuando es establecido por Dios, aún los amigos le pueden discernirlo, pueden ver que verdaderamente ese hombre fue establecido por Dios. Ahora mismo tenemos un problema muy serio, y es que hay muchos que dicen ser pastores, pero se han puesto ellos mismos, porque hay tres tipos de pastores, hermano Netalí. Sí. Está el pastor que es establecido y llamado por Dios. Exacto. Está el pastor que es el asalariado, que es el que pastorea, pero lo que le interesa es su dinero. Todo es por dinero. Y todo es por dinero, pero no le importa nada. Lo que le interesa, que no le va a importar la grey, no le va a importar las ovejas. Eso no le importa las ovejas, no le importa que se salve, no le importa. Lo que le interesa es su dinero, hacerse rico, tener buenos vehículos, tener buenas mansiones, viajar, su dinero, vivir bien. Y hay otros que se ponen ellos mismos. Entonces hay una gran diferencia, ¿verdad?, entre el pastor que Dios establece y pone, que ponerse a sí mismo, o el asalariado. Exacto. Entonces seguimos con la tercera característica, que es un pastor es un líder. Un líder, un padre. Exactamente. Un pastor, sí, como es un líder, es aquella persona que te va a dirigir y se va a dirigir él mismo, porque como viene dirección de parte del Señor, él va a tratar de hacer lo que el Espíritu Santo dice, no lo que él dice por su propia concupiscencia, sino, por eso hay muchos pastores que cuando van a hacer algo dicen, deme un día o deme un momento, déjeme consultar con el Señor, déjeme hablar con Dios, porque es una persona que se deja liderar a través de Dios, a través del Espíritu Santo, luego para darte una respuesta. Así es. Conforme a ese punto que usted tocó, un pastor es una persona que dirige, guía a las ovejas hacia la salvación, hacia el temor a Dios, hacia el conocimiento de la palabra. Un pastor sabe que su responsabilidad, cuando en realidad ha sido establecido por Dios, es de guardarle un pueblo santo y puro al Señor por dentro y por fuera, conforme a la Escritura, para su venida. Porque hoy en día tenemos un sinnúmero de pastores que lo que son es, vamos a llamarlo así, unos sinvergüenza, con autoridad de Dios lo digo. Sí. Han tomado la iglesia, la iglesia como si fuera, el hermano Netalí, como si fuera una discoteca. Han tomado la iglesia y la han convertido en club social, donde la gente hace lo que le da su voluntad, porque el pastor, cuando un pastor establecido por Dios, es celoso de la grey y está atento, vive velando para que no se les cuele la mundanalidad, para que no se les cuele el mundo dentro de la iglesia, para que no las ovejas, la grey, no se le contamine con el mundo. No se desvíe. No se desvíe. Un pastor establecido por Dios vela día y noche por el pueblo. No es un relajo esto, porque ahora cualquiera de nombre se llama ser pastor. Ahora cualquiera de nombre se llama ser pastor. Pero eso no es así. Un pastor establecido por Dios, hermano, esto es algo muy delicado, porque si ese pastor establecido por Dios empieza a hacer lo que él quiere y a guiar el pueblo a su manera, llegará un momento que si él no retrocede y se vuelve a Dios, se perderá él y se perderá la iglesia. Eso es así. Esto es más delicado de lo que usted se imagina, porque ahora mismo esto está lleno de pastores falsos. Lleno de pastores falsos. En República Dominicana está lleno de pastores falsos que se establecieron ellos, pero nunca fueron establecidos por Dios.
Estados Unidos está lleno de pastores falsos. Puerto Rico, Centro, Sudamérica está lleno de pastores falsos. Que por eso que usted ve que la mundanalidad se ha propagado como nunca. El libertinaje se ha propagado como nunca. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué es lo que está pasando? La apostasía se ha propagado como nunca por causa de estos pastores falsos. Pero cuando el pastor es establecido por Dios, no acepta nada de esta vagamundería. No acepta gente bailando en el altar. Vela por la iglesia en todo tiempo. Mano neta. Eso es así. Entonces, para concluir con lo que es un líder, un pastor te envía, pero también hace. Por ejemplo, hace líder, sí. Haciendo líder. ¿Qué es hacer líder? Bueno, por ejemplo, el pastor Felipe manda a una persona a limpiar. Si esa persona se le pone agria o cualquier cosa, que esa persona, que el pastor hace mansedumbramente o tranquilamente, ¿qué esa persona hace? El pastor va y limpia la iglesia, porque le está enseñando a esa persona que tiene que ser un líder y tiene que enseñar y tiene que aprender a captar lo que el pastor le dice. Así es, un pastor es ejemplo en todos los sentidos. Así como usted dice, y el pastor también, como usted dice, hace el líder. Exacto. Es decir, prepara líderes, discípulos, en todo el sentido de la palabra. La gloria del Señor. Así es. Entonces, la cuarta característica dice que un pastor viene siendo la autoridad de la iglesia. Sí, eso es de Dios. O sea, que el pastor después de Dios es la cabeza de la iglesia. Sí. O sea, la autoridad de la iglesia. No es que va a venir muchísima gente ahora mismo que se quieren levantar para tomar oportunidad, para hacer cualquier cosa y se le quieren subir arriba de los pastores. Sí, el pastor tiene que tener autoridad de parte del Señor. Ahora, no es que lo va a ofender y que le va a decir esto y que se va a igualar a su miembro. No, tiene que tener autoridad de Dios. Cuando dice autoridad de Dios, es palabra con autoridad, palabra con peso. Entonces, Jesús tenía autoridad, dice la palabra del Señor. El primer líder, el primer pastor de los pastores fue Jesús. Y dice que Jesús cuando hablaba tenía autoridad sobre él, sobre las personas y sobre los demonios. ¿Qué usted dice, pastor? Amén. Ese punto está muy poderoso. Ese punto está muy poderoso. Usted acaba de decir que el pastor es una autoridad en la iglesia. Y eso me da a entender que el pastor, después de Dios, es la máxima autoridad. Es decir, que todo el mundo tiene que, antes de hacer algo, por ejemplo, si hay más líderes, esos líderes que están ahí no pueden pasarle por encima a la autoridad que Dios estableció. Que ninguno de los miembros puede pasarle por encima a la autoridad que Dios estableció. Que después de Dios todos tienen que estar sometidos, sujetos a esa autoridad. Ahora, pero el pastor también debe de entender que esa autoridad no debe de usarla como un trujillita o como un trujillo. No debe usarla como batuta, porque es otra cosa. Sí. Y constitución, porque hay pastores que ellos son batuta y constitución. No se aprovechan. Se aprovechan. Como yo soy el pastor, aquí se hace lo que yo diga. Y tú lo ves que ya pastorean de una forma, no en el Espíritu Santo y con la sabiduría del Espíritu Santo, sino, tú me entiendes, como si ellos fueran un jefe, y mandan a los miembros como jefe. Sí. Y cuando hablan desde el altar, hablan no como pastor y no como el hombre que Dios ha establecido como la máxima autoridad, sino como si fuera el papá de ese pueblo, el jefe de ese pueblo. ¿Entiendes? No, así no. Entonces, así no es. Entonces, la quinta dice, un pastor debe de ser respetuoso en todos los sentidos de la palabra. Es así. Porque hay pastores ahora mismo que cogen el altar para decirle cualquier cosa a un miembro, aprovechan el altar para decírselo delante de los otros hermanos. Exacto, aprovechan una prédica o aprovechan cualquier versículo de la palabra para mandarle fuego. Es verdad. Es que así no es. Porque si tú quieres que te respeten y tú eres puesto por el Señor, tú tienes que primero pensar que el Espíritu Santo, porque como el Espíritu Santo es ordenado, te está ordenando a ti. Tú vienes siendo el líder de la grey, o sea, de las ovejas. Tú eres el pastor. Entonces tú tienes que enseñarle a los demás que también debe de guardar un respeto. Un pastor debe de respetarse a sí mismo. Un pastor
no puede pasarle por encima a sus ovejas porque es la autoridad de la iglesia, aprovechándose el momento. No, yo voy a respetar a fulana de tal. O sea, no le importa. Tú tienes que amar a tu prójimo, como dice la palabra. Tienes que amar a tus ovejas, porque entonces en ningún momento no te van a guardar respeto. El día que se vayan a dirigir a ti, no te van a guardar respeto. Entonces, el pastor Felipe Calderón va a estar hablando sobre eso. Amén. Es muy importante ese punto, amado hermano Netalí. Cuando usted dice que el pastor debe de ser respetuoso. Si el pastor, por ejemplo, se da cuenta que un miembro cometió alguna falta y ese miembro tiene, por ejemplo, ¿verdad?, la confianza de decirle al pastor, mire, yo cometí tal falta. Como el pastor es un pastor prudente, pero vamos a hablar respetuoso, o sea, para cuidar la dignidad de esa oveja, no empieza a decírselo a los demás hermanos. Tampoco desde el altar aprovecha, como dijo Netal hace un ratito, y empieza a decirle, hermano fulano, o empieza a tirarle puya a ese hermano. ¿Entiendes? Cuando el pastor es respetuoso, aún las hermanas lo respetan, pero yo he visto pastores que, lamentando el caso, yo mismo digo, pero bueno, si ese pastor no se cuida, fácilmente va a caer de la gracia de Dios en adulterio, porque son muy salameros y una pegajiña con las hermanas y una abrazadera. Hay que tener cuenta con eso, pastor. Porque no es que no la salude, el pastor debe de saludar a todos sus miembros. De respetarse. Sí, pero debe de ser respetuoso, porque yo he visto pastores estar dándole besos a las hermanas y dándole unos abrazos por aquí, por los pechos y una cosa, y también muy confianzudo. El pastor no puede ser confianzudo. Visitando a las hermanas solas. Eso es, un pastor respetuoso no va nunca a visitar una hermana que esté sola, sino que va o con su esposa, si es casado, o va con un miembro de la iglesia, un diácono. Un pastor que es respetuoso, escuche bien, tiene un ciento de cuidado con estar andando con una hermana con los vidrios ahumados en el vehículo, para arriba y para abajo, en un carro, en una camioneta. Un pastor respetuoso, aún cuando va a amonestar y a exhortar, lo hace con altura, porque es respetuoso. Amén. Vamos a tocar el otro tema entonces. Esos son muy delicados, porque si ya tiene su esposa, ¿cómo va a estar visitando a una sierva que está sola? No se está respetando ni a él, ni ella. Entonces, los versículos bíblicos, para que usted pueda buscarlo, según qué es un pastor, puede buscarlo en 1 de Timoteo, su capítulo 3, verso 1 y 2, en Tito 1 y 7, y 1 de Pedro 5, su capítulo 5, verso 2. Entonces seguimos con el segundo tema, ¿qué es un evangelista según la palabra del Señor? Aquí tengo una pequeña definición para darle a ustedes y entienda bien qué es un evangelista. Dice, un evangelista es una persona ungido para predicar el evangelio. Es una persona diseñada para llevar a una persona al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Eso así. Entonces, las características que debe de tener un evangelista son las siguientes. Lo primero es, como siempre, el llamado. El llamado. Si no tiene el llamado, pastor, no estamos en nada. Así es, el llamado primero sobre todo. Sobre todo es el llamado, que es lo primero. Que Dios te haya llamado como evangelista. Claro. Que te haya ungido como evangelista. Porque por eso ahora mismo hoy en día está pasando lo que está pasando con los evangelistas charlatanes, sí, que están en las redes sociales, tú me dices, yo te digo, o en las redes sociales haciendo cosas que no deben de hacerse porque no están en la palabra del Señor, o sea, están en la calle. Eso es así. Segunda característica de un evangelista: sometimiento a su líder como pastor. Porque no puede irse a predicar, no puede irse por ahí a llevar la palabra del Señor o por 2 días o por 3 días, sin que el pastor, su líder, no es que se lo va a prohibir, sino es que debe de saberlo. Eso es así. Ahora mismo, conforme a ese punto que te acaba de tocar,
ahora mismo hay un sinnúmero de evangelistas que no se someten a nadie. O sea, sí. Mire, varón, hay un sinnúmero de predicadores. Esto está tan delicado. Esto está tan delicado que ahora mismo yo le decía a alguien, ahora que estamos tocando este tema, que ahora mismo hay un sinnúmero de predicadores por las redes sociales y predicando por diferentes lugares, que cuando usted analiza su vida, no se congregan en parte, no lo pastorea nadie, ellos mismos se pastorean, ellos mismos son los que, bueno, ellos no tienen, ellos son como chivos sin ley. No tienen un pastor que lo diga. Eso es. Entonces, yo me pregunto, si un evangelista, o si usted dice, profesa ser evangelista, llamado por Dios, ungido para ganar alma para Cristo, usted tiene que congregarse por regla en una iglesia. Sí. Y tiene que también tener un pastor. Porque ¿cómo es eso? Que usted es evangelista, pero nadie lo pastorea a usted. Usted es evangelista, pero usted es usted. Y por eso es que como hay un sinnúmero de gente predicando, ¿verdad? Moviéndose por diferentes lugares, vienen, hacen así, arman un lío. Y cuando arman el lío, el pastor dice, ¿quién es el pastor? No, nadie sabe. No, nadie sabe. Caen en pecado por allá, vienen, por ejemplo, como hay muchos, tienen relaciones sexuales y siguen volados y no cogen disciplina, porque ¿cómo va a coger disciplina? Si no hay una persona que... Porque no se somete a ningún pastor. No. Entonces, cuando tú analizas, por ejemplo, un grupo de gente hablando por las redes sociales, empiezan a hablar un viaje de Toyo y te dicen, ¿quién es el pastor de ese hombre? No, porque ese hombre no tiene pastor. Él se pastorea a sí mismo. ¿Quién lo gobierna? ¿Quién lo corrige? No hay quien lo corrija. El verdadero evangelista que es llamado por Dios y que ha sido ungido por el Espíritu Santo para ganar alma, porque ese es el objetivo del llamado, es decir, del ministerio evangelístico, o el que ha sido llamado como evangelista. El propósito es ganar alma, que las almas vengan hacia Jesús. Cuando Dios unge a alguien como evangelista, lo unge para edificar al pueblo. Exacto. Lo unge para restaurar al pueblo y para corregirlo cuando haya que corregirlo, pero también para salvar almas, que es el objetivo principal. El evangelista no es evangelista, es decir, fue llamado a llevar la buena y a predicar la buena nueva, a ganar alma para Cristo. Para Cristo. Pero reitero, para dejar mi mano en esta ley, ese evangelista no puede estar como chivo sin ley. Ese evangelista tiene que tener un lugar donde congregarse. Exacto. Tiene que tener un pastor que cuando vaya al lugar, mi pastor es fulano de tal. Me congrego en la iglesia tal. En la iglesia tal. Pero ahora mismo los pastores tienen que tener cuidado a los evangelistas que están invitando. Yo mismo como pastor, si yo no me doy cuenta que ese individuo, o me doy cuenta, mejor dicho, que ese individuo no se está congregando, ni tiene pastor, yo no lo invito. Yo no lo invito, no. Jamás en la vida. Porque ahora mismo, yo personal como pastor, conozco un sinnúmero de gente que gritan, que rugen, cuando agarran el micrófono se lo quieren comer, sí. Esos patalean, esos chillan, eso hablan todo tipo de lengua, hablan hasta en alemán, de todo tipo de lengua, pero cuando usted analiza, no se someten a nadie, no respetan a nadie, no se someten a ningún pastor, no tienen congregación, viven una vida desastrosa. Y yo creo que eso, por más unción que tú supuestamente tengas, y por más que tú digas que Dios te llamó como evangelista, usted está desorganizado. Así es. Y tiene que organizarse. Y algo más delicado, pastor, en ese mismo tenor, que no se someten ni respetan a su familia. Así es. Eso es algo muy importante. Escuchen bien esto, porque si un evangelista es llamado de parte del Señor y va a predicar la palabra del Señor, ¿cómo va a tener un desorden en su propia casa? Tiene que primero ordenar su casa, organizar su casa. Es otro punto. Su vida espiritual, sí, y todo eso. Tiene que organizar su familia, organizar su casa. Eso es así. Entonces,
Tercer característica de un evangelista es la entrega a Dios. Tiene que entregarse, esa persona tiene que entregarse en cuerpo y alma, como dice. Esa persona tiene que estar decidido a llevar las nuevas a donde sea, siempre y cuando esté respaldado por el Espíritu Santo. Porque hay muchos evangelistas ahora mismo que se están moviendo a Ecuador, se están moviendo a distintos lugares, pero ahí a buscar, ¿pero para qué? A traer dinero. O sea, no están detrás exactamente. No porque aman las almas. No es porque aman las almas, sino es para lucrarse. Y un evangelista que ha sido llamado por Dios tiene algo, y es que ama primeramente las almas. No piensa primero en cuánto le van a dar. No piensa, no debe de pensar. No, cuánto me van a dar. No piensa otra cosa, sino, Señor, salva las almas. Se entrega en ayuno y oración. En ayuno y oración. Por las almas. Y cada vez que le toque predicar, antes de ir, tiene que someterse. Sí, y se somete a Dios y se mete profundo con Dios para que Dios salve las almas. Por eso dice aquí, entrega a Dios. Exacto, completo. Que es una entrega a Dios completamente. Por eso hay muchos evangelistas que cuando van a predicar, hay muchos, por ejemplo, mi pastor y yo, que yo sé que de mi pastor, que se van en ayuno y predican en ayuno. Y ya cuando entregan a las 10 o a las 11 de la noche, es que comen algo. O sea, hay una entrega total en Dios. Y también, muchos también lo hacen, que por ejemplo, tienen campaña, por ejemplo, le toca predicar en un lugar y se meten 5 o 6 días por las almas. Porque el verdadero predicador que Dios llamó, mire hermano, se mete de 2, 3, 4, 5 días, según el Espíritu le indique, para que Dios liberte los endemoniados, para que Dios salve las almas. Ese es el verdadero predicador. Que Dios lo use en gran manera. Pero ahora mismo hay un sinnúmero de predicadores que lo que le interesa es la fama solamente, lo que le interesa es el sobre amarillo, y lo que le interesa es exhibir el traje, lo que le interesa es viajar, pero no aman las almas. Eso es así. Entonces la cuarta característica es, que en ese mismo sentido que estamos hablando, es la oración, la humillación a Dios. Esa persona tiene que vivir constantemente. O sea, el evangelista. El evangelista debe de vivir una vida humillada delante de Dios. Exactamente, una vida de oración. De oración a Dios. Wow. Una vida de humillación a Dios. Señor, me humillo ante ti. Porque ya, wow, yo siento a Dios en este momento. Ya esa persona no es él. Ya esa persona está entregada, humillada a Dios hasta lo sumo. Señor, haz conmigo como tú quieras. Señor, yo solamente voy a llevar tu palabra, voy a predicar tu palabra, voy a orar, vete para los montes, vete a sola, entrégate a Dios, humíllate, dile al Señor, úsame, Señor, con gran poder, ayúdame, Señor, llévame para donde tú quieras, porque hay muchas personas que no quieren ir a donde está ahora mismo la batalla, la gran batalla, aquellos países que están fuertes, como Haití, como África, como esos lugares. No, son muy pocos los evangelistas que quieren Haití. Todo el mundo quiere ir para Estados Unidos. No, porque ellos saben que ahí lo que hay es dólar. Entonces, el cuarto, ¿usted va a hablar algo sobre eso, pastor, ahí? No, está bien. El quinto, dice aquí, tiene que ser responsable. Ese es el evangelista. Responsable, el evangelista. El evangelista. ¿Por qué? Porque muchas veces hay evangelistas que lo invitan a una campaña y llegan tarde. O si no, ya cuando el mismo día donde que le toca predicar, entonces llaman. Pastor, discúlpeme, pero yo no voy a poder ir. ¿Me entiendes? O también otra cosa, que eso es irresponsabilidad. Que eso le ha sucedido a muchos predicadores que tienen ese problema, que tienen que tratar de corregir ese mal. Por ejemplo, lo invitan con tiempo y pone ya, regala invitaciones, afiches, todo. Entonces, el mismo día, ya en la noche, cuando están esperando al predicador, entonces él viene y llama desde allá, por ejemplo, si lo invitaron de San Cristóbal o de Santo Domingo o de San Pedro, pero ese mismo día, ya esa misma noche, llama cuando, no, ya lo estoy llamando porque no voy a poder, y hasta mentira habla. ¿Por qué? Porque a mí me han llamado de lugares de emergencia, me han llamado varias veces. Varón, puede venir a predicar, que no soy yo el predicador, sino otro. Y yo, ¿qué pasó? No, porque el varón ya a última hora dijo que no iba a venir,
o si no, de que le pasó algo, porque hay momentos que el predicador no puede venir porque le pasó algo. Eso hay que entenderlo. Exacto. Por ejemplo, no, que cualquier cosa, quizás... Inventan cualquier cosa. Sí, no, quizás le sucedió en verdad y hay una justificación, pero hay otros que ya tienen, ya eso ya es, son expertos en eso y ya no le importa nada. A la hora ya de que, cuando ya lo están esperando, yo no puedo ir, mira, y hablan a una mentira y se inventan una mentira y van a tener problemas. Sí, eso se llama irresponsabilidad. Irresponsabilidad, o sea, que el predicador tiene que ser responsable. Exacto. El evangelista tiene que ser responsable en todo. En todo. Responsable con su esposa, responsable con su familia, responsable en su ministerio, responsable en todo. Pastor, en ese mismo ambiente que usted va, usted como evangelista, cuando usted va a predicar por 4 o 5 días, ¿qué usted hace con su familia? No, yo primero ubico a mi familia. Yo no salgo en los años que tengo casi 30 años predicando este evangelio. Y yo nunca, la gloria de Dios que mi esposa está ahí, yo nunca he salido fuera de mi casa y he dejado mi familia jalando aire. Escuchen bien esto. Jalando aire o desordenadamente y sin nada para ellos sustentarse durante esos 5, 4, 6 días, 3 días, 2 días que voy a durar fuera. Yo primero trato de organizar mi familia, de dejarle durante esos días que voy a estar fuera, y ahí entonces me voy. Y si veo, mejor llamo, digo, no puedo. Pues yo no voy a dejar mi familia pasando hambre, como le pasó a un predicador, y no tan solo a ese, yo he visto que le ha pasado eso a muchos, que nada más se llevan de que Dios lo está usando, de que Dios me está abriendo puertas, y llegan. Hubo uno que tenía la costumbre, o la mala costumbre, de llegar, por ejemplo, de Samaná, por ejemplo, el hermano Netalí, duró 5 días por allá, y venir y agarrar y sacar la ropa, sudar, y coger ropa limpia, echarla, y no vemos, y dejar la mujer así. No le deja para, mira, toma, no, usted denle calor a esa familia, duran que sea un día con ella. Claro. Esa mujer necesita que usted pase un momento, un rato con ella y con sus hijos. Compartiendo. ¿Tú me entiendes? Y luego que usted duran que sea un día, antes de usted irse, si se va el otro día, déjele a esa mujer para que se sustente durante los días que usted va a estar fuera. Pero ese hombre, ¿sabe qué hacía? Llegaba de 5 días de campaña y sacaba la ropa sudada, entraba ropa limpia, decía, no vemos, salía por ahí. Y la mujer la dejaba jalando aire. Tampoco no le daba el cariñito que tenía que darle. No le daba calor. Nada de eso. ¿Sabe qué pasó? La mujer terminó siendo infiel, que no justificó eso, y terminó abandonando al marido, al hombre, al esposo, y se le fue, porque dijo, así yo no puedo. Entonces, este hombre no me resuelve. Entonces, el evangelista tiene que ser responsable en todo. En todos los sentidos. Sí, yo no me muevo de mi casa, ni de aquí a Yuma, sin antes dejar mi familia. Mire, hay algo fuerte que usted acaba de decir. Hay evangelistas que toman 5 días de ayuno fuera de su casa porque van a predicar. No están con su pareja, con su esposa. Y cuando llega allá al lugar donde va, entonces le ataca el espíritu de la carne. Que ahí es y por eso muchos caen en adulterio, en fornicación. Y vienen derrotados. El evangelista tiene que ser organizado en todo. Y muy cuidadoso. Sí, muy cuidadoso en todo. Exacto. Entonces, para que usted vaya buscando, según el evangelista, ¿qué es un evangelista? Capítulo y versículo que le voy a dar ahora para que usted lo busque. Dice, en Hechos, su capítulo 13, verso 47, te va a buscar ahí qué es un evangelista y usted va a ver la palabra del Señor. Y dice en Lucas, su capítulo 4, verso 18, lo puede buscar en su palabra y usted se va a nutrir. Entonces seguimos ahora con el último tema. Sí. ¿Qué es un apóstol según la Biblia? Sí. Dice, según mi entender, dice, un apóstol es aquella persona que fundamenta una denominación eclesiástica autónoma a fin de expandir el reino de Dios. Así es. Es decir, esa persona, como es llamado de parte del Señor, es una persona que tiene que expandir, tiene que llevar el evangelio a diferentes lugares y establecer
iglesia, o sea, dejar iglesia fundamentada. Por eso aquí dice que es una iglesia fundamentada y denominación eclesiástica autónoma, o sea, que sea de ese mismo redil. Sí, primero de Cristo y luego... Exactamente, porque viene siendo fundamentada por ese líder, por esa persona. Entonces, sus características son las siguientes. Lo primero, como siempre, es el llamado. El llamado. Siempre, como siempre, esa persona tiene que tener el llamado. La segunda es decisión sincera a Dios. ¿Por qué decisión sincera a Dios? Esa persona tiene que estar disponible. Si es un apóstol, tiene que estar disponible a expandir el evangelio, a llevar y establecer iglesias a otro lugar. A otro lugar, eso es así. O sea que la responsabilidad y el compromiso de un apóstol es ese, de ir a los lugares, a las naciones, a establecer el reino de Dios, a ser discípulo, a establecer iglesia, a sembrar. Otra cosa, que el apóstol que es llamado por Dios tiene que tener una experiencia personal con Jesús, directamente con Jesucristo. Es así. Totalmente. La segunda característica dice, decisión sincera a Dios. No, esa ya la dijimos. La tercera es discernimiento del Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿cómo una persona se va a autoproclamar apóstol si no tiene el llamado de parte del Señor? Sí. No, porque hay muchísimas personas que dicen, tú eres un apóstol, y ya se consideran apóstoles. Sí, ahora mismo la nueva moda es a nivel internacional, el apóstol fulano, ya nadie va. Pero vamos a ver si fue Dios que te llamó. Exacto. Apóstol. Porque a Pablo lo llamó Dios y lo estableció Dios como apóstol. Apóstol no es cualquiera. Pero cualquiera ahora en este tiempo cualquiera se autodomina. El apóstol fulano, cuando tú analizas, ni un tao está del llamado. Ni un tao. O de ese llamado. Entonces, por eso tenemos que tener mucha cuenta de decirle a una persona apóstol, porque el apóstol es aquella persona que fundamenta iglesia en distintos lugares. La cuarta es la oración total en Dios. Esa persona tiene que vivir constantemente en oración, porque es planteando, cantando, sembrando el evangelio en diferentes tipos de lugares. Acuérdese bien, por ejemplo, el pastor Felipe Calderón, el pastor, Dios lo llama a fundamentar una iglesia. Voy a poner este país, no es que estoy en contra de nada de eso, como de referencia, en Haití, que ahora mismo está peligroso eso. Vamos a suponer, pastor, usted va y por amor adelante, no, yo voy a fundamentar una iglesia y se lo van a comer con tiene que Dios enviar. Si, por ejemplo, si tú vas a levantar una iglesia, primero Dios tiene, porque cuando verdaderamente tú tienes llamado como apóstol, el Señor te dirige en todo. Tiene que ser dirigido por el Señor en todo. ¿En todo? Sí, por ejemplo, si va a levantar una iglesia, el Espíritu Santo te dice, quiero que me levante una iglesia, por ejemplo, en Haití, y sea en sueños, en revelación, te presenta el lugar. ¿Y cómo lo va a hacer? Entonces ahí, cuando llegue la hora de él enviarte, él te respalda en todo. No hay ese que te pueda tocar. Exacto. Ni diablo, ni brujo, ni nadie. Y va a crecer. ¿Entiendes? Claro que sí. Eso es así. Porque esa persona, al tener el respaldo de parte del Señor, y va a fundamentar una iglesia en aquel lugar Apache, porque Apache, sí, claro, donde están los demonios de su cuenta. No, que cachachán. Otra cosa que se me estaba pasando, que un apóstol llamado verdaderamente por Jesús no pone otro fundamento que no sea el fundamento de que Cristo ya estableció. Eso. Porque ahora mismo hay un grupo de apóstoles posmodernos que ellos mismos están poniendo las revelaciones de ellos. Y ellos están estableciendo el reino a su manera o predicando otra doctrina. El verdadero apóstol que Cristo llama no predica otra doctrina que no sea la Biblia. Eso. No le enseña otra cosa al pueblo que no sea la Biblia. No hace discípulo que no sea conforme a la palabra. Pero hoy en día tenemos un sinnúmero de apóstoles que son falsos. Falsos. Porque un apóstol que diga que escuchen la nueva revelación. ¿Qué nueva revelación me está hablando tú? Si ya la revelación está aquí. Establecida ahí. ¿Y cómo eso dice que tú eres apóstol de Jesucristo?
y tú profesas que Cristo te llamó como apóstol y viene con otro fundamento que no es el fundamento que Cristo estableció y que los apóstoles establecieron, porque los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, no predicaron otra cosa fuera del fundamento que Cristo dejó. Cuando tú me digas que un apóstol está hablando fuera de ahí, de la escritura y del fundamento, eso es un falso. Hermano Neta. Dios mío, Padre. Y la número 5 es oidor de su llamado a hacer cualquier otra cosa. Oidor de su llamado. O sea, esa persona tiene, wow, si el Señor me está llamando como apóstol, yo tengo que hacer lo que Dios me dice. Sí. Oidor de su llamado y hacedor de su palabra. Son cosas diferentes. Porque no es cualquiera, vuelvo y lo reitero, que es un apóstol, según la palabra del Señor. Usted puede buscar ahí en 1 Corintios capítulo 3, verso 5, y en Romanos, su capítulo 1, verso 1 hasta el 5. Y ahí usted se va a dar cuenta que el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y esas personas fueron establecidas como apóstoles, fundamentaron iglesias en distintos lugares y se llevaron del llamado de parte del Señor. Diga algo ahí, pastor. No, ya para culminar, mi palabra, o sea, las palabras finales que quiero desatar, es que en este tiempo hay mucha gente que no creen que hay apóstoles. ¿Por qué? Por causa de la charlatanería y de la sinvergüenza que se está mirando en muchos lugares. Pero yo creo que aunque no abundan mucho, ellos hay hombres que Dios los llamó como apóstoles, porque son hombres que donde llegan de la nada levantan una obra. Yo conozco hombres que, como tú dices, son hombres celosos y están fundamentados en la escritura, y Dios los llamó verdaderamente como apóstoles, que cuando llegan a los lugares levantan una iglesia de ahí y han levantado 7, 8, 15 y hasta 20 congregaciones. Ese es un apóstol. Es un apóstol, claro. Sí, sí, es un apóstol. Claro. Ahora, los apóstoles modernos, nada más tú ves que son apóstoles, pero de vitrina. Apóstoles para ellos está, ¿sabes? Para que, pero mentira. No tienen ni el llamado. Ni tampoco tú lo ves que en verdad son celosos por las almas. Ni les interesa que las almas se salgan. Lo que les interesa es andar en buenos jets privados, tener mucha riqueza y vivir bien. Porque son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Totalmente. Amén. Hasta aquí mi palabra. Entonces, para que usted vea, ahí nosotros tocamos esos 3 temas muy delicados, que a mí me gustaría el tiempo, porque es muy intenso, desglosarle todos estos capítulos y versículos bíblicos. Solamente se lo dimos de referencia porque es muy bueno siempre poner siempre los temas y desglosarlo ahí rápidamente, para que usted pueda entender, no ser tan extenso, para que usted pueda entender y darle la cita bíblica. Entonces, para que las personas puedan seguir al pastor, el pastor va a estar dando sus redes sociales otra vez. Amén. Y así estaremos también. Usted le da también las redes sociales, le envía las redes sociales, le da lo que usted quiera a aquella persona para que lo siga. Amén. Sí, para la gloria del Señor, todo el que sienta de parte de Dios, no buscando fama de hombre ni prestigio de hombre, sino para la gloria del Señor, todo el que sienta seguir, amén, a este siervo humilde. En TikTok usted me encuentra por Pastor Felipe Calderón, en TikTok. Ahí subimos mensajes, cortes de mensajes muy poderosos. En Facebook también me puede conseguir por evangelista y pastor Felipe Calderón. En Instagram también. Sí, okay. También ahí estamos. Y en YouTube estamos. Evangelista Felipe Calderón Oficial. Evangelista Felipe Calderón Oficial en YouTube. En YouTube estamos. Así es. Le damos la gracia al Señor
por este espacio, por este momento que estuvimos socializando esta palabra. Espero en Dios que sea edificación a su vida espiritual y que el Señor le esté hablando a través de la palabra. Amén. Busque los capítulos, los versículos bíblicos para que usted sea edificado, que son muy importantes a nuestra vida. Yo fui edificado mientras estuve leyendo estas palabras, que son bien fuertes hacia nosotros. Tenemos que saber y entender estas tres cualidades: qué es un evangelista, qué es un pastor y qué es un apóstol. Amén. Así que ya ustedes saben, este es su espacio, La Tribu de Neftalí. Dele like, comparte y suscríbase. Dios le bendiga y Dios le guarde.